Hola, en este video vamos a hablar del equilibrio de largo plazo de un mercado perfectamente competitivo. Al final de este video ustedes van a poder plantear estrategias para las empresas para que éstas compitan en corto y largo plazo, distinguir el efecto de la libre entrada sobre los precios y sobre las utilidades, y también identificar estrategias para empresas que operan en una industria perfectamente competitiva. Bajo el entendido de que la competencia perfecta es algo que rara vez se ve en los mercados, pero nos ayuda a entender las dinámicas que ocurren entre las empresas. Recordemos la relación entre los costos de corto plazo y de largo plazo. Teníamos que el costo medio de largo plazo era una envolvente de muchos costos medios de corto plazo. Y lo que distingue a cada costo medio de corto plazo es la idea de que en cada uno de estos existe un nivel de capital diferente. Es decir, en el costo medio, en el corto plazo, en el escenario 0, la empresa tiene un nivel de capital K sub 0 que es diferente a los costos medios que existen en el escenario 1 y diferente al capital y a los costos medios que existen en el escenario 2. Y habíamos dicho que cada uno de estos costos medios contribuye con el costo medio a largo plazo en un solo punto. Por eso el costo medio a largo plazo es la envolvente de todas estas curvas de costo medio, y que asociado a ese costo medio, el nivel de capital traía también una curva de costo marginal, y que el costo marginal de largo plazo era la unión de todos esos puntos de los costos marginales de cada uno de estos escenarios. Es decir, la curva de costo marginal de largo plazo era simplemente la unión de estos puntos como este, que son los costos marginales asociados a las cantidades de producción y a las decisiones de capital asociados a cada uno de estos escenarios de corto plazo. ¿Ya? ¿Cuáles son las utilidades a corto plazo y a largo plazo? Supongamos que una empresa tiene un capital K sub 0 que está relacionado con un costo medio que igual a costo medio sub 0 en corto plazo. Es decir, estamos en este corto plazo. ¿Ya? Eso implica que a corto plazo tenemos este costo medio y este costo marginal. Y supongamos que el precio es 40. ¿Ya? O sea, el precio es más o menos así. Eso quiere decir que la empresa va a querer producir donde el ingreso marginal es igual al costo marginal de corto plazo, es decir, aquí. Y el costo medio de corto plazo para ese nivel de producción es este. Es decir, que en el corto plazo la utilidad, que es lo mismo que precio por cantidad menos costo medio por cantidad, va a ser igual a este cuadrado. Ese es el área de las utilidades en el corto plazo. Ahora, la empresa podría irle mucho mejor, ¿ya? Por ejemplo, si ella sospecha que ese precio va a ser el precio a largo plazo, es decir, que se va a mantener, la empresa haría bien en igualar ese ingreso marginal al costo marginal de largo plazo, es decir, en este nivel de producción. Pero para llegar a ese nivel de producción, la empresa necesita otro nivel de capital, es decir, necesita cambiar su decisión de capital para poder acceder a este costo marginal de corto plazo y a este nivel de costo medio de corto plazo. Y si la empresa cambia el nivel de capital, cambia su curva de costo promedio, y terminamos produciendo en este nivel de Q que viene dado por la intersección del ingreso marginal con el costo marginal de largo plazo, y las utilidades ahora pasan a ser estas. El área de este rectángulo incluyendo las utilidades anteriores. Es decir, cuando la empresa decide cambiar la cantidad de capital que utiliza, amplía en mucho sus utilidades, sus beneficios económicos. Entonces la empresa toma la decisión de largo plazo de cambiar el tamaño de planta a el tamaño de planta asociado a la curva costo medio 2. Recordar los detalles importantes. ¿Cuántos tamaños de planta coinciden con el mínimo del costo medio de corto y largo plazo? Solo uno, que es este. Este tamaño de planta coincide con el mínimo del costo medio, ¿verdad? ¿En qué punto se intersectan los costos marginales de corto plazo con los costos marginales de largo plazo? Donde el costo medio de corto plazo es igual al costo medio de largo plazo. Es decir, en este caso, el costo medio de corto plazo es igual al costo medio de largo plazo, y por lo tanto aquí el costo marginal es este. El costo marginal de corto plazo es parte del costo marginal de largo plazo. En este caso, por ejemplo, el costo medio es igual al costo marginal aquí, y en la cantidad asociada con ese, ahí el costo marginal es el costo marginal de largo plazo, ¿no? Y así se ve el gráfico. Este es el gráfico de las curvas de costos marginales de corto plazo, costo medio de corto plazo, en diferentes escenarios con diferentes cantidades de capital, y la envolvente de costo medio de largo plazo,
y la curva de costo marginal de largo plazo, que recordemos no es una envolvente. Entonces, el mercado perfectamente competitivo, ¿qué condiciones se cumplieron? Vamos a recordarlo. Producto homogéneo, empresas tomadoras de precios, libre entrada y salida de empresas en el largo plazo, y empresas y consumidores tienen información perfecta. ¿De dónde toman los precios de las empresas? Del mercado. Entonces, las empresas deciden entrar al mercado o no según su función de precios y de costos, cuánto producir según los precios y sus funciones de costos. En el corto plazo, las empresas ya decidieron si entraban o no, porque en el corto plazo no hay entrada o salida. En el corto plazo, la empresa que estaba dentro ya está dentro. La empresa que no está dentro no puede entrar porque es el corto plazo. El número de empresas está fijo, ¿ya? En cambio, en el largo plazo, el número de empresas puede cambiar. Las empresas pueden salir y pueden entrar, ¿ya? ¿Qué creen que hará la empresa? Entonces, la empresa que está con pérdidas en el largo plazo, pérdidas económicas negativas, digamos, que no cubre sus costos totales, esa empresa va a cerrar. Como las empresas pueden entrar y salir dependiendo del precio del mercado, ¿qué pasa con el número de empresas a largo plazo? Bueno, depende. No está fijo y se determina en equilibrio. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Vamos a suponer que en el largo plazo existe una sola tecnología ganadora, es decir, que es la misma para todos. Quiere decir que la función de costos es igual para todas las empresas. Entonces, volvamos a nuestra empresa que tiene P igual 40 y tiene utilidades. ¿Ya? Entonces, en el corto plazo, decíamos que la empresa tiene P igual 40, produce donde P es igual al costo marginal de largo plazo, y la empresa tiene utilidades. Esto es corto de largo plazo, costo medio de largo plazo y costo marginal de largo plazo, y las utilidades son estas. Pero, ¿qué va a suceder? Que resulta que como hay utilidades económicas positivas, va a haber más entrada en esta industria, porque estamos asumiendo que hay libre entrada y salida y que en el largo plazo ya las empresas pueden decidir entrar o salir. Eso quiere decir que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Como ustedes aprendieron en su curso introductorio de economía, cuando hay libre entrada, cuando hay más competidores, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha porque a cada nivel de precios va a haber más cantidad ofrecida, porque hay más competidores. Eso quiere decir que la oferta se desplaza hacia la derecha, la oferta del mercado, y eso quiere decir que el precio va a tender a bajar. La oferta se aumenta hacia la derecha y el precio baja, ¿ya? Y el precio puede llegar a estar hasta el punto en el cual el precio tiene el mínimo, coincide con el mínimo del costo medio de largo plazo, y también ese es el precio que coincide, esa es la cantidad producida por cada empresa, porque esa es la intersección entre el precio y el costo marginal de largo plazo. Quiere decir que en el largo plazo la entrada ocurre hasta que el precio llega al mínimo del costo promedio. Antes de eso, si el precio baja un poquito, por ejemplo, siguen existiendo utilidades y va a seguir existiendo entrada, y esa entrada va a hacer que la curva de oferta se desplace más y más hacia la derecha hasta llegar hasta el punto mínimo del costo medio total de largo plazo, ¿ya? Cada empresa entonces produce en ese punto y la cantidad que producen es la cantidad que viene determinada por la intersección del costo marginal y el costo promedio, es decir, es esta cantidad. Por lo tanto, el equilibrio de largo plazo se encuentra cuando el precio es igual al costo medio de largo plazo. Y definiremos que estamos en un equilibrio de largo plazo cuando ninguna de las industrias tiene incentivo para cambiar su escala de producción y las utilidades económicas son cero. En competencia perfecta, las utilidades económicas son cero. No quiere decir que las empresas no ganen plata, sí ganan plata, pero son utilidades económicas, es decir, diferentes a las utilidades contables. Se encuentra el costo de oportunidad, lo que implica que cada empresa está igual que su mejor alternativa, obteniendo utilidades normales o parecidas al mercado. Vamos entonces, industria de costos constantes. Vamos a entonces introducir dos supuestos. Todas las empresas tienen igual función de costos totales y costos marginales. El costo medio no se desplaza cuando aumenta o disminuye la producción. Los precios de los factores están fijos, no bajan si produzco más, ¿ya? Entonces, el equilibrio a largo plazo, habíamos dicho que era este. ¿Qué pasa si la demanda aumenta? Bueno, si la demanda aumenta, aumenta el precio. Cada empresa produce más cantidad. Y eso genera utilidades económicas positivas, temporales. Pero eso genera más entrada. Y la entrada desplaza la curva de oferta y terminamos en un precio menor, en el cual hay utilidades temporalmente. Es decir, si se desplaza la demanda, aumenta el precio, hay utilidades, hay libre entrada y baja la oferta, y ahí podemos entender que vuelve a bajar el precio y el precio vuelve a ser determinado por el mínimo de los costos promedio de largo plazo, pero con más competidores en el mercado, Para concluir, ¿qué gracia tiene entonces producir en un mercado de competencia perfecta? Como las empresas no pueden manejar los precios, lo único que podrían controlar son los costos.
tienen incentivos a mejorar su tecnología, a hacer de forma más eficiente sus procesos productivos, de modo que el costo promedio le baje, porque el precio viene dado por el mercado, por lo tanto, las únicas utilidades extraordinarias que yo puedo obtener es bajando los costos. Entonces, si yo estoy aquí y este es mi precio y estamos en equilibrio y es el precio igual a mi costo promedio, si yo implemento una tecnología que hace bajar mis costos, yo puedo tener utilidades, temporalmente utilidades positivas. Ahora, en competencia perfecta estamos asumiendo que todo el mundo tiene la misma tecnología, entonces esto solamente es temporal, porque en el fondo toda mejora tecnológica que yo implemente, mis rivales la pueden copiar. Por lo tanto, el nuevo precio de equilibrio podría ser este. Las empresas intentarán producir al menor costo posible, aunque a largo plazo tengan utilidades cero. Generan beneficios o eficiencia en el mercado de forma temporal. Habíamos dicho entonces que al final de este video ustedes podrían plantear estrategias para las empresas para competir a corto y largo plazo, distinguir el efecto de la libre entrada sobre los precios y sobre las utilidades, e identificar estrategias para las empresas que operan en industrias perfectamente competitivas. Ya con esto creo que con este video queda clara esta idea. Recuerden ahora acudir al capítulo 11 del libro de Frank para poder profundizar en estos temas y también ejercitar en la clase.